¿Cómo están? Les saludamos, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Finalmente, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados se pronunció respecto de la acusación constitucional interpuesta en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes. Vamos a conversar acerca de ese tema con los diputados Luis Sánchez y Jaime Naranjo. Antes, eso sí, vamos a revisar todos los antecedentes de la jornada en la siguiente nota. La Sala de la Cámara desechó la admisibilidad de acusación constitucional presentada contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Por 79 votos a favor, 61 en contra y una abstención, los parlamentarios acogieron la cuestión previa planteada por la defensa en orden a que el libelo no cumplía con los requisitos mínimos para su presentación. De esta forma se desestimó el libelo acusatorio que, en la práctica, con este resultado, quedó como no presentado. Cabe recordar que la acusación buscaba la destitución del secretario de Estado y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por un plazo de 5 años. El escrito, compuesto por 5 capítulos, señalaba que el ministro no ejerció el control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos a su cargo. Asimismo, sostenía que este tampoco controló la actuación del personal de su dependencia en materia de traspaso de recursos a fundaciones, desde el programa de asentamientos precarios del MIMBU. Y teníamos ahí la nota introductoria con los principales antecedentes de esta votación realizada en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, y para conversar acerca de ello establecemos de inmediato el diálogo con el diputado Luis Sánchez, que gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar una vez más con el canal de la Cámara. Diputado, conversemos acerca de esta acusación constitucional que claramente ha sido una de las noticias principales del término del año pasado y del comienzo de este, y que dice relación con el uso de esta herramienta que es de última ratio, que es prácticamente la última herramienta que existe para, en este caso, buscar la salida o la destitución de una autoridad pública. Allá va mi primera pregunta. ¿Era necesario buscar este mecanismo? ¿Son tan graves las faltas que cometió en su momento, bien digo, el ministro Montes, a su entender? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, y la verdad es que no solo son graves las conductas en las que estuvo involucrado y las omisiones en las que estuvo involucrado el ministro Montes, sino que ya hemos explorado todas las vías posibles a través de la Contraloría, a través de tribunales, y el presidente de la República se ha negado a algo muy concreto, que es pedirle la renuncia al ministro Montes, y la situación ya es insostenible, y lo hemos visto reflejado también en los argumentos de la defensa del ministro Montes aquí en la acusación constitucional. Se le pretende exigir, y perdóneme la expresión, al ministro Montes el mismo estándar que un macetero, que todas las cosas pasan y ocurren alrededor de él, pero no hace nada, no reacciona de ninguna forma, es un objeto inerte, no actúa en lo que ocurre a su alrededor, y eso refleja muy bien la pobreza política del presidente de la República y de su gobierno, que pretenden instalar a los ministros de la República, los ministros de Estado, para, al parecer, hacer puntos de prensa y figurar públicamente con las acciones que realiza su ministerio, pero no se hacen responsables por absolutamente nada de lo que ocurre dentro de la cartera que ellos mismos lideran, usando un ardid, que es señalar que el jefe administrativo es el subsecretario, que es una realidad, pero eso evidentemente no exonera y no exime al ministro de Estado de las responsabilidades que tiene en la conducción de su cartera. O sea, es un argumento francamente liviano y ridículo. A su entender, ¿fueron responsabilidades de acción o de omisión? Lo digo para que la gente lo entienda, de simplemente no darse cuenta de los hechos que estaban ocurriendo, o de haberse dado cuenta y no haber tomado a tiempo las medidas, o ambas. Bueno, yo creo que esas dos situaciones están unidas por un elemento común, que ha sido la incapacidad o la imposibilidad de definir de forma clara cuándo fue que el ministro se enteró de esta situación con Democracia Hoy en el norte, porque han sido erráticos los argumentos y las declaraciones que le ha dado al respecto. Le ha dicho que no se enteró hasta el 16 de junio, cuando al parecer todo el mundo sabía desde al menos una semana antes. Hasta el mismo jefe del segundo piso de La Moneda, el señor Crispi, sabía y lo ha dicho públicamente desde el 6. Entonces, ¿cómo podemos desde la oposición creerle a un ministro, a un gobierno que dice que fue el último en enterarse de una situación
situación que estaba ocurriendo dentro de su cartera. Y de nuevo volvemos a lo que había señalado antes. Este gobierno y este presidente de la República pretenden que nosotros juzguemos al ministro Montes conforme al mismo estándar que uno esperaría de un macetero, de un florero, que todo pasa alrededor de él, pero no se entera de nada y no hace absolutamente nada para impedirlo. O sea, si no se enteró a tiempo, que es el argumento que señala, significaría que las cosas ocurren en el ministerio sin que él tenga conocimiento de qué pasan. Que francamente es absurdo, porque un ministerio como el Ministerio de Vivienda, que ejecuta fondos, que ejecuta obras, que tiene un despliegue territorial gigantesco comparable a lo que hace, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, francamente el estándar que uno puede señalar respecto de los ministros, respecto de las altas autoridades, es involucrarse hasta en el más mínimo detalle. O sea, debiese saber quiénes están los movimientos de personal, al menos en las secretarías regionales ministeriales, porque ahí hay riesgos de conflictos de interés, situaciones como la que se produjo con las fundaciones. Debiese tener algún tipo de control respecto de los contratos que se adjudican y los acuerdos que se adjudican por trato directo y fuera de licitación. Yo trabajé antes de estar aquí en un congreso en un ministerio que tenía el mismo perfil, un perfil ejecutor de obras, y no vamos a decir que el ministro estaba absolutamente en todo, pero cuando ocurría alguna situación anómala, podemos decir tratos directos o contrataciones extrañas, saltaban alertas y para eso estaban los asesores del ministro y del subsecretario y las cosas llegaban hasta el conducto en el fondo final, que es el ministro de Estado. El ministro de Estado, insisto en el punto, no es un florero, no es un macetero, no es un ente alrededor de quien ocurren todas las cosas y que es el último que se entera de las situaciones que están ocurriendo, especialmente en un ministerio que es un fuerte ejecutor de fondos y de obras como el Ministerio de Vivienda. Ahora, diputado, una de las características que ha tenido durante toda la tramitación, tanto en la comisión que evaluó la acusación como en sala, ha sido el rol que ha tomado la defensa. ¿Considera que ha sido de cierta forma un tanto confrontacional para responder a los argumentos que ustedes dieron como impulsores de la acusación? Yo creo que el abogado defensor se ha equivocado, quizás por un poco falta de experiencia respecto a cómo se producen los debates aquí dentro de la Cámara, porque no solo ha sido confrontacional, sino que creo que ha caído en momentos de la falta de respeto también frente a los parlamentarios y a quienes hemos sostenido la acusación constitucional, diciendo que era una acusación inconstitucional, una acusación que contenía un desprecio a las normas jurídicas. El único desprecio que yo veo por las normas jurídicas, por el Estado de Derecho, es de parte de quienes pretenden imponernos a la oposición que juzguemos al ministro Montes solo por las acciones directas en las que él incurra y no por su falta de denuncia oportuna respecto de los hechos que ocurrieron en la región de Antofagasta y que tampoco lo juzguemos por su falta de control personal, su falta de involucramiento personal respecto de lo que está ocurriendo en todos los niveles de su ministerio que definen la ejecución de obras y definen la adjudicación de fondos. Es verdaderamente inverosímil y ahí está la falta de respeto y el error y el bajo estándar que está exigiendo el gobierno del presidente Boric. Ahora, diputado, respecto, más allá de este caso, voy a la herramienta de la acusación constitucional como tal. Durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera se criticó mucho a la entonces oposición, hoy oficialismo, de abusar de esta herramienta. Ahora, el año recién pasado, el 2023, se hizo lo propio por parte del actual gobierno, diciendo que la ahora oposición también estaba abusando del uso de la misma. Partimos este 2024 con la discusión en sala de esta acusación constitucional. ¿Ustedes como Partido Republicano están dispuestos a seguir con esta herramienta si es que evalúan que es necesario o quizá este año, considerando que ya ha pasado un poco el clima que generó políticamente el plebiscito y toda la situación constitucional, podríamos llamarlo de alguna manera, ¿hay espacio para conversar de otra forma o la herramienta siempre está presente? ¿Ustedes siempre la van a usar cuando se pueda? Nosotros la vamos a usar cuando sea procedente y creo que no es comparable lo que ocurrió durante el gobierno del expresidente Piñera que lo que está ocurriendo hoy día, porque efectivamente fueron muy poco prolijos desde la izquierda para el uso de esta herramienta y podemos remontarnos a la acusación constitucional del exministro Andrés Chadwick, donde intervino, y uno lo puede ver en las actas del Senado, el ahora ministro Carlos Montes cuando era senador. Y él atribuyó personalmente al exministro Chadwick incurrir en violaciones de derechos humanos
le atribuyó responsabilidad directa en los daños oculares que habrían ocurrido durante las manifestaciones, abusos sexuales incluso, que existieron denuncias en su momento, las cuales fueron casi todas desvirtuadas absolutamente, o sea, atribuyéndole incluso hechos falsos, hechos que no estaban demostrados en tribunales. Eso demuestra cómo el gobierno se pisa la cola, cómo las autoridades se pisan la cola, porque hoy día la defensa del ministro Montes nos está exigiendo que lo juzguemos conforme al estándar más bajo a él, pero él en su minuto pretendió atribuirle supuestos hechos, atribuirles directamente a funcionarios policiales, al exministro Chadwick, que no tomó ninguna decisión y él tampoco la atribuyó, y uno puede ver las actas del Senado en esa sesión del 11 de diciembre del año 2019, si no me equivoco, donde el entonces senador Montes ni siquiera fue capaz de hacer referencia a actos concretos en los cuales tuvo participación u omisiones concretas en las cuales habría incurrido el exministro Chadwick, mientras que nosotros hoy día al ministro Montes lo estamos juzgando concretamente por sus omisiones y por sus acciones, por el hecho de no haber fiscalizado oportunamente las formas por medio de las cuales estaban adjudicando y otorgando fondos en las regiones, por no haber fiscalizado los movimientos de personal a través de sus equipos, por no haber fiscalizado los movimientos de personal dentro de las regiones donde se estaban contratando a personas que además trabajaban para fundaciones que se adjudicaban estos fondos, por no haber controlado el fraccionamiento de pagos, que después fue, en el dictamen que salió de la Contraloría, fue criticado por la Contraloría el hecho de que se estaban fraccionando pagos para efectos de evadir el control de la toma de razón por parte de la Contraloría. Si lo que ocurrió acá fue muy grave. Haciendo este mismo parangón entonces respecto de la conducta que en su minuto tuvo el actual ministro Montes respecto del caso Chadwick con el presente que tiene hoy en día, ¿debió haber renunciado cuando estalló el caso Convenio? Absolutamente, y yo creo que es un error que lo va a perseguir por el resto de su vida al ministro Montes. Haber tenido una trayectoria como la que tiene él y haberle hipotecado completamente para defender a un grupo de personas que metieron las manos, que abusaron, y que él finalmente terminó involucrándose en todo esto desde el minuto en que, habiéndose enterado muy probablemente antes del 16 de junio, tomó la decisión de resolverlo internamente a puertas cerradas y no ir a denunciar inmediatamente como debió haberse hecho. Diputado Luis Sánchez, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias a usted. La conversación, el diálogo, los temas de actualidad los seguimos revisando aquí en Puntos de Vista con, obviamente, la impresión de las y los parlamentarios. Y seguimos nosotros revisando este tema. Es momento de conversar con el diputado Jaime Naranjo, que gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar con nosotros aquí en Puntos de Vista. Un gusto acompañarlo. Diputado, conversemos acerca de esta acusación constitucional que abre, digamos, el año 2024 con un tema que es bastante complejo respecto a, primero, la eventual responsabilidad o no del ministro Montes, y segundo, el uso de esta herramienta de las acusaciones constitucionales que hemos visto de sobremanera los últimos 2 años en el Parlamento, en la tramitación en general. Vamos al punto 1. ¿Tiene a su juicio el ministro Montes algún grado de responsabilidad como lo adjudica particularmente la oposición o buena parte de la oposición? Mire, yo creo que esta acusación constitucional, no solamente en la forma, sino en el fondo, le hace un grave daño a este instrumento de las acusaciones constitucionales. Es decir, los parlamentarios tenemos diversos mecanismos de fiscalización y de control de la autoridad. Están los oficios, están las comisiones investigadoras, las interpelaciones y lo último, ya cuando ya estamos en una situación extrema, las acusaciones constitucionales. ¿Cuál es el problema de esta acusación constitucional en particular? Que yo nunca, y tengo largos años en el Parlamento, y he participado en varias acusaciones constitucionales de diversas autoridades del país, y nunca en mi vida había visto una acusación constitucional, la palabra es fuerte, tan ordinaria. No solamente en su forma, sino que en su fondo. ¿Ya? Entonces, esta acusación, que no tiene ni un mérito en su fondo para acusar al ministro Montes, sí tiene un mérito. Es que va a quedar como una enseñanza para los estudiantes de las escuelas de Derecho
de cómo no debe presentarse una acusación constitucional en los términos que esta fue presentada. Es decir, yo creo que los decanos y los profesores de Derecho Constitucional, cuando tengan que ver la parte de las acusaciones constitucionales, van a decir, mire, aquí tenemos un ejemplo de algo que no se debe hacer cuando se quiere presentar una acusación constitucional. Fíjese usted, y no es que uno sea quisquilloso, no estaban ni siquiera enumeradas las páginas. Tenían pie de páginas que después no existían. Se citaban artículos del Código Penal que no tenían ninguna referencia con lo que se estaba señalando. Es decir, de una pobreza jurídica y constitucional enorme. Se habló de un copy-paste también en algún momento. Yo no quiero ponerle más calificativo, pero lo que sí tengo claro, y no tengo ninguna duda, de que los profesores de Derecho Constitucional, cuando tengan que enseñarle a los alumnos de Derecho, mire, el capítulo constitucional que dice relación de cómo se controlan las autoridades del país, van a usar este texto para enseñarle a los alumnos qué es lo que no se debe hacer cuando se acusa a un ministro, ¿ya? Porque no tienen ningún mérito, confunden los conceptos, la responsabilidad objetiva con la responsabilidad subjetiva. Es decir, se olvidaron del derecho administrativo, del estatuto administrativo, es decir, es una cosa verdaderamente insólita que yo por lo menos no había visto nunca, e incluso más. No tiene padre esta acusación constitucional en términos de quién fue el que la hizo, quién la escribió, quién la preparó, porque nadie se quiere hacer responsable de ella. Hay dos aspectos, los hemos tocado someramente, uno es la forma, el otro es el fondo. Ya vamos a entrar al fondo porque me surge una consulta respecto de la forma o del uso de la herramienta en sí. En el transcurso de la comisión hubo un parlamentario de la oposición que dijo que se está usando el mecanismo de la acusación porque efectivamente es la única forma de que el ministro realmente conteste lo que se le está preguntando, porque en las interpelaciones finalmente eso se desvirtúa, el ministro o no contesta o contesta lo que quiere, contesta el pauteo con el que viene, y que a través de una acusación sí está obligado a responder lo que realmente se le está preguntando. ¿Es forzar eso al extremo? Mire, es que curiosamente, para que vea usted, porque se entiende que una acusación constitucional tiene motivaciones políticas, eso nadie lo pone en duda, tiene que tener motivaciones políticas, pero para que no se quede en pura palabrería y en politiquería barata, esas motivaciones políticas tienen que tener bases jurídicas, y esas bases jurídicas fundamentadas con argumentos constitucionales. Esta acusación constitucional no tiene bases jurídicas, y menos están esas bases jurídicas fundamentadas en normas constitucionales. Entonces, ahí es su pobreza en su fundamento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando usted un instrumento tan delicado y tan relevante en un sistema democrático como es acusar constitucionalmente a una alta autoridad del país, evidentemente si usted la empieza a chaclear, como se dice popularmente, le va haciendo perder la importancia y relevancia que tiene en un sistema democrático. Y fíjese, y usted es testigo y debe haber visto muchas sesiones de esas, hoy día cuando se hacen las comisiones investigadoras, que antes eran muy importantes y relevantes, hoy día se hace una comisión investigadora por cualquier cosa y después no tiene ninguna relevancia, ni siquiera están los parlamentarios en la sala para escuchar las conclusiones de esa comisión. Las interpelaciones, como se han mal usado a veces, también han ido perdiendo relevancia e importancia. ¿Y qué es lo que yo temo? Y me parecería grave porque es un tremendo daño a la institucionalidad y al sistema democrático del país por el rol relevante e importante que tienen las acusaciones constitucionales. Si empezamos a hacer acusaciones constitucionales, cosa que se ha incurrido en este gobierno, a destajo, vamos a debilitar uno de los instrumentos más importantes que tienen particularmente la oposición para fiscalizar a las autoridades de gobierno. Entonces creo que, yo no sé si consciente o inconscientemente, se le está haciendo un daño tremendo al sistema democrático. Se está debilitando el sistema democrático cuando usted presenta acusaciones constitucionales porque cree que el momento político, para hacer un show político, y da la impresión que ocurrió eso, porque fíjese usted que una vez que la derecha pierde el plebiscito del 17 de diciembre, al otro día están presentando la acusación constitucional, como sacar
distraer al país de una cosa importante, que era el rechazo del texto constitucional, a meternos. Entonces, en vez de preocuparnos el Parlamento de las cosas relevantes e importantes que le interesan a la gente, que es cómo mejoramos la educación, y hemos sabido los resultados del PAE, que son dramáticos para los establecimientos fiscales. En vez de preocuparnos de las pensiones, en vez de preocuparnos de tantos problemas que tiene la ciudadanía hoy en día, estamos preocupados de una acusación constitucional que es muy pobre en sus fundamentos, de forma y de fondo. Vamos al fondo, diputado. Dicho todo esto, ¿se puede adjudicar algún tipo de responsabilidad al ministro de acción u omisión, como lo dicen los acusadores? Lo que pasa es que ellos parten de una tesis que quieren sacarle provecho, que es cuando el ministro supo. Como que eso es relevante. Y resulta que el ministro lo ha dicho en toda su forma y su estilo, que él se informó o tuvo acceso a la información de eso en el momento que ocurrió. ¿Y qué es lo que hizo el ministro? Inmediatamente se puso con todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público. Inmediato, ni siquiera lo pensó dos veces. La oposición insiste en que él fue prácticamente el último en enterarse y que ahí está la falla. Y que además usan como argumento un supuesto oficio que habría mandado la subsecretaria, la ex subsecretaria, y resulta que el oficio que mandó la subsecretaria, cosa que todos hemos tenido a la vista porque ha sido público, en ninguna parte habla de irregularidades en los convenios en el lugar donde estalló el conflicto. Entonces, a mí me parece que aquí hay una intencionalidad más política. Yo entiendo y comprendo que las acusaciones constitucionales tienen motivaciones políticas y las tienen que tener, pero por favor no debilitemos por una cuestión de política barata un instrumento que es tan relevante e importante como una acusación constitucional. ¿Es una injusticia con el ministro Montes? Mire, más allá de su trayectoria, porque algunos hablan de su trayectoria que en este caso específico no viene al caso. Yo creo que le están achacando una responsabilidad que él no tiene, y cuando se enteró de los hechos actuó como correspondía, con agilidad, con entrega de todos los antecedentes. Entonces uno ve una buena predisposición de él en el sentido, mire, yo no voy a permitir, mientras yo sea ministro, que ocurran actos de corrupción bajo mi responsabilidad, cuando yo dirige este ministerio. Y por tanto es lo que ha hecho, y yo creo que en ese aspecto hay una... Porque fíjese usted de que en términos generales, y lo dicen los propios acusadores, hay una evaluación positiva del ministro. Entonces lo único que quieren endosarle al ministro es si se enteró antes que estallaran los hechos o después. Pero técnicamente, a partir de aquello querer acusarlo de que fue negligente, y que el ministro lo ha dicho, no hay ni un documento. Y hasta lo que nosotros sabemos de la investigación que se está haciendo, tampoco que pueda delatar que el ministro sabía antes. El ministro apenas se enteró, tomó las medidas que había que tomar, y me parece bien que lo haya hecho. Claro, porque hay una buena evaluación, lo han dicho incluso, usted bien dice, los parlamentarios de la oposición, pero técnicamente en una acusación constitucional la evaluación previa o su historial político no corre. Claro, lo que corre es el hecho específico. Y en el hecho específico no estaría entonces suficientemente acreditado que él infringió la Constitución a la ley. Pero ellos parten de un supuesto equivocado de decir que no, es que el ministro se enteró antes. Entonces, y a partir de aquello tratan de construir un libelo que se les desmorona solo, porque no hay nada que incluso en los hechos que ellos expresan en el libelo, que hagan que el ministro Montes es el responsable. Entonces, desde ese punto de vista, la acusación no tiene ni un mérito, ni en su forma, ni en su fondo, y por tanto nos han hecho distraer un tiempo precioso para abordar materias que realmente son relevantes e importantes para el país. Perfecto, diputado Jaime Naranjo, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. No, un gusto. La conversación, el diálogo, los temas de actualidad los revisamos semana a semana aquí en Puntos de Vista. Siga en compañía de Cámara de Diputadas y Diputados Televisión.